Desde que se descubrió que el aceite de ballena podía iluminar las ciudades que jamás se habían imaginado, creó una gran demanda global. Ha llevado al hombre a aventurarse cada vez más lejos, en el infondible y desconocido mar. No sabemos su profundidad ni el cúmulo de criaturas que alberga, pero sí de su inmensa fuerza. La historia de Essex. Un barco, después de una larga reconstrucción para navegar en las profundidades del mar, estaba listo para zarpar. Le propusieron al señor Owen Chase, quien al principio se negó a aceptar, pero quería un gran futuro para su familia. Y fue como primer oficial en la tripulación junto al señor Polar, el hijo de un socio adinerado. Le dijo: «Tú no eres nadie para decirme las cosas, solo eres un simple campesino», y lo humilló de esta forma tan soberbia y prepotente. A finales del año, la embarcación del Essex fue uno de los últimos barcos en zarpar. Por eso mi amigo Barcela y yo conseguimos un puesto. Aún éramos unos jovencitos de 14 años, pero más fuerte era el deseo de demostrar que éramos hombres ya. Así que nos dispusimos a navegar y zarpamos y nos fuimos en búsqueda del tan apreciado aceite de ballena. En ese momento estábamos al mando del primer oficial Owen Chase y capitán George Pollard. Ambos no tenían una buena relación. A Chase le molestaba que Pollard, por ser uno de los hijos de los socios, le dieran un puesto superior a él, que no merecía. Y a Pollard le molestaba que Chase sea bueno en su trabajo. Le parecía un hombre soberbio y altivo. Al anochecer ya era hora de la cena, pero mis compañeros no se sintieron satisfechos con la comida. Uno de ellos dijo: «¿Qué es esto? ¿Dan esta porquería el primer día? Malditos sábaros y la carne». Yo, por lo contrario, no quería probar un bocado alguno. Me sentía muy mareado, cuando de pronto entró el señor Chase y empezó a decir nuestros labores, ya que el día siguiente empezaría las prácticas para la cacería. Se dispuso a marcharse a descansar, cuando de pronto uno de ellos se levantó y le dijo: «Aún no estamos cerca del Califax, señor», a lo que Owen volteó y respondió: «¿Cómo te llamas, muchacho?», mientras que sus demás compañeros susurraban su nombre y dijeron que es el primo del capitán. Owen se acercó lentamente y le dijo: «Muy bien, señor Coffin, ¿una ballena sabe si está cerca del Califax?». Tras hacer esta pregunta, el señor Coffin enmudeció. Después de un silencio, todos empezaron a reírse. «Yo no sé quiénes son ustedes, ni cómo llegaron aquí. Quizás sean ladrones o prófugos. Eso a mí no me interesa. Pero aquí estoy solo para una cosa, para el aceite de ballena. Yo pretendo llenar esos 2000 barriles y volver lo más rápido posible. Y aunque haya clima templado y no haya ballenas, bajaremos esos botes y practicaremos». Yo, sin poder mantenerme de pie, caí rendido. Él se percató y me dijo: «Ven, grumete a cubierta». Ya en cubierta, me preguntó mi nombre, y seguido de esto, antes que le dé una respuesta, me lanzó hacia el mar sin que me diera cuenta. Yo me encontraba de cabeza mirando hacia el mar, mientras que el capitán me tenía agarrado de los pies. Le gritaba que me subiese a cubierta, y al cabo de unos instantes me subió. Una vez que me subió, vomité en sus zapatos. Al ver lo incómodo que se sentía, le pedí perdón. Él respondió: «Bueno, muchacho, ya tienes algo que contarle a tu madre». Lo miré y le dije: «Señor, mi madre está sepultada, al igual que mi padre. Se perdió en el mar mucho antes de que yo naciera». Al escuchar mi respuesta, el capitán me dijo: «Pues ahora esta será tu familia, para bien o para mal. Para mal sobre todo». Toda la noche navegamos y al amanecer el señor Owen empezó a enseñarnos todas las maniobras y los pasos que debíamos realizar en la captura de la ballena. Cuando de pronto el capitán Polar salió de su habitación, lentamente se acercó a Chase y le dijo: «A vela llena». El señor Owen no creía oportuna esa idea, ya que estábamos muy cerca de llegar a una corriente, y dicha acción podría causar peligrosos daños a la nave. Polar, haciendo uso de su poder, volvió a insistir diciéndole: «Tenemos 2 días de retraso, es una orden, a vela llena». Los muchachos y yo nos miramos los unos a los otros para ver qué hacer. Al cabo de unos minutos de silencio, el señor Chase gritó: «A vela llena, rápido». Al escuchar esto, rápidamente soltamos las velas y después de unos segundos, el barco comenzó a avanzar aceleradamente. Todos los demás, al ver esto, estábamos gritando y saltando de alegría. La adrenalina corría por nuestro cuerpo. Todo era felicidad, hasta que de pronto a lo lejos
vimos una gran borrasca. El señor Chase miró preocupado al capitán y le dijo: «Polar, debemos parar». Pero el capitán Polar se rehusó rotundamente a cambiar de opinión y dar la vuelta. Así que seguimos navegando directo a aquella tormenta, sin saber lo que nos preparaba el futuro. De un momento a otro, todo se nubló y empezó a llover fuertemente. Al paso de unos minutos, ya todo se había salido de control. El mar azotaba con tal furia el barco y se escuchaba oír crujir cada una de las maderas. Las olas del mar que golpeaban todo a su paso y a nosotros, solo nos quedaba sujetarnos tan fuerte como pudiéramos para no caer al mar. La corriente no cesaba y nos lanzaba de un lado a otro. A poco de darse vuelta por completo el señor Chase al percatarse, y nos lanzaba de un lado a otro a poco de darse vuelta por completo. El señor Chase, al percatarse que el barco podía hundirse, inmediatamente le dijo al otro tripulante: «Tenemos que liberar los juanetes, tenemos que enderezar». Así, después de tantos esfuerzos, el barco pudo enderezarse y pudimos salir de aquella corriente, aunque en ese momento sentía que arriesgamos nuestras vidas, pero pudimos tener suerte. A Polar le habría quedado grande el puesto, así que antes de hacerse cargo, evadió su responsabilidad y llamó al señor Chase a su oficina para decirle que reuniera a toda la tripulación y le informara que regresaríamos por combustible, y después se disculparía con ellos por interferir lo que el capitán había ordenado, por lo que casi les cuesta la vida. Chase, muy desconcertado, lo miró y le dijo: «Tú eres el único responsable de lo que ha ocurrido. Te dije que era mala idea ir a vela llena». El capitán, al escucharlo, se puso muy enojado y golpeó la mesa, diciendo: «Tú solo eres un campesino que logró tener a la fuerza una chaqueta de oficial». Diciéndole esto, trató de humillarlo por su proceder, pero por lo contrario, muy tranquilo y sereno, el señor Chase le respondió: «Regresar al puerto sin un barril de aceite sería inapropiado para un hombre con tal apellido. Lo mejor para ambas partes es terminar con esto lo antes posible, y después de esto, no volvernos a ver jamás». Esa noche, después de tanto meditarlo, el capitán Polar terminó haciéndole caso al señor Chase. Así que no regresamos al puerto y continuamos con nuestro trayecto. En pocos días, después de 3 largos meses navegando en el mar, se oyó el sagrado y esperado grito que todo ballenero quería oír. «¡Ballenas!», gritaba. Ballenas por doquier. Parecía que después de mucho tiempo, ambos por fin entendían lo que buscaban. Sin embargo, nada les hacía presagiar el final de esta travesía. Tiramos los botes del barco y remamos y nos dirigíamos rápidamente hacia aquellas ballenas. En el trayecto pasó uno justo al lado nuestro. Uno de los muchachos gritó: «¡Esa es la cría!». Realmente me encontraba yo muy asustado. Era enorme para ser una cría. Y a lo lejos se veían muchas más ballenas. El señor Chase gritó: «¡Sigan remando! ¡Sigan remando! Allí están las grandes». Al llegar al punto, el señor Ramsell preparó la línea y se la dio al señor Chase. Este lanzó el arpón, dejándolo caer cerca del orificio respiratorio de la ballena. Yo me sentía muy contento, pues era la primera vez que habíamos atrapado a una. La ballena, muy por lo contrario, no dejaba de luchar, tiraba muy fuerte la línea y al paso de unos segundos terminó por sumergirse por completo. Las brazas de las líneas empezaban a terminarse y ya todos nos encontrábamos muy asustados. Teníamos miedo que la ballena terminase por sumergirnos junto con ella. Uno de los tripulantes insistía en romper la línea, pero el señor Chase se resistía a dejarla ir. Después de unos segundos, la ballena dejó de luchar y salió a flote. Llevamos entonces la ballena al barco y empezamos a cortarla y sacar toda la grasa posible. El señor Chase le dijo a unos muchachos que deberían sacar todo lo posible del cráneo de la ballena, pero estos no podían hacer más ya que eran muy grandes para entrar por aquel orificio. Y el señor Chase se dio media vuelta, y justo estaba yo en su mirada, y me dijo: «Grumete, ven aquí muchacho, entra allí». Así que no tuve más opción que obedecer. Ya dentro de la ballena descubrí que era lo más asqueroso. El olor realmente era muy insoportable. Jamás voy a olvidar ese primer macho, 47 barriles. Aunque la felicidad fue corta, las aguas allí ya habían sido explotadas. Así que nos internamos más aún en búsqueda de más ballenas.
Dejamos atrás el Atlántico con la ligera esperanza de que todo cambiara para bien. Pero llegar al Pacífico no mejoró nuestra suerte. Las ballenas eran demasiado escasas. Después de casi un año en el mar, la relación entre el capitán y el primer oficial se hizo cada vez más intensa. El capitán pasaba todos los días y noches en su camarote, temiendo ver a la tripulación a sus ojos. Nuestra bodega estaba casi vacía y contemplar nuestros limitados esfuerzos solo servía para recordarnos que estábamos muy lejos de volver a casa. Llegamos a las costas con la esperanza de cambiar el destino, de paso intercambiar aceite por animales para comer. El capitán Polar y el oficial Chase se pusieron a hablar con el capitán Clemente, que había naufragado hace poco. Solamente la curiosidad los mataba. Querían saber lo que había ocurrido hace unos años, donde su barco había sido destruido, y él les dio por respuesta una advertencia, más que una historia. «Navegué a una distancia que solo un tonto iría», dijo él. 1000 leguas a lo largo del Ecuador, hacia mar adentro. Había muchísimas ballenas. Habíamos llenado casi 3000 barriles con ellas, pero no se pudo. Era un demonio gigante. Era una ballena blanca, 30 metros de longitud, y esto llevó a mis hombres a la tumba, y a otros nos marcó para siempre. Esto decía mientras mostraba unas cicatrices en uno de sus brazos amputados. Al decir esto, ambos no creían en tales cosas, y empezaron a burlarse de lo que había dicho el capitán Clemente. La codicia se apoderó de nuestro capitán y el primer oficial, y sin prever el peligro, decidieron seguir 1000 leguas a lo largo del Ecuador, mar adentro en lo desconocido. La especulación comenzó. Allí se habían ido a ocultar las ballenas, más lejos del hombre. La esperanza a la ciega superstición. Los hombres no se sentían convencidos de navegar a tal distancia, pero no hacían más que recibir órdenes. De repente se oyó un ruido extraño. A lo lejos se veían muchas ballenas. Nos dispusimos entonces a lanzar los botes e ir a cazarlas. Era sorprendente. Había miles y miles de ballenas. Era exactamente como lo había dicho el capitán Clemente. Era cierto. El capitán Chase lanzó el arpón sin atinarle a ninguna, cuando de pronto una de ellas azotó fuertemente el bote, dejándonos caer al mar. Pasó cerca de nosotros una aleta enorme. Ni siquiera pude haber calculado su tamaño. Era cierto lo que había dicho el capitán Clemente. Existía tal ballena. Era realmente un demonio. Era gigantesca y de color blanco. Llevamos los botes al barco para cubrir los hoyos. Ya en el barco, la ballena blanca azotó nuevamente con su gran aleta, dejando desequilibrado al barco. Nadie podía creer lo que estábamos pasando. La ballena destruía todo a su paso. Era terrible. El señor Chase, al ver que no dejaba de azotar el barco, lanzó el arpón, pero este falló. Solo había logrado alcanzarlo muy cerca del ojo. La ballena, muy molesta, se sumergió en lo profundo y llevó todo a su paso, rompiendo las velas y dejándonos caer al mar. La ballena logró finalmente soltarse, pero este suceso dejó muerto a 2 de los muchachos. El barco ya estaba totalmente destruido. El bote del capitán Polar llegó hasta nosotros, pero ya no había nada que hacer. No teníamos otra opción que rescatar lo imposible e improvisar nuevos botes. Nos apresuramos, ya que el aceite había cubierto todo el barco. Pasando unos minutos, el barco empezó a arder en llamas, dejando atrapado al señor Chase y algunos hombres más. Pero este afortunadamente logró escapar. Ya en los botes, veíamos cómo el barco ardía en llamas y todo lo que estaba allí se hundía por completo. No sabíamos lo que pasaría después, solo sabíamos que estábamos vivos, y eso era mucho. A pocos metros de flotar, todo empezaba a empeorar, pues el primo del capitán Polar, en un arranque de pánico, se paró frente al capitán Chase y lo apuntó con un arma. Estaba algo asustado, como todos en realidad. No sabíamos qué iba a pasar cuando se acabe la comida y el agua. Así fuimos hacia el este, en dirección donde habíamos zarpado, aunque solo el sol y la brújula lo decían. Todas las direcciones eran las mismas, que el viento nos llevara un viaje de Pascua. Eran 800 kilómetros. Todos estábamos realmente muy cansados ya, hambrientos
y pocos tenían la ilusión de salir con vida de aquel imponente océano. Un día una tormenta volvió a azotar los botes, dejando a un tripulante gravemente herido. Tenía un gran orificio en la cabeza. El señor Chase se rehusaba a la posibilidad de que su amigo de la infancia muriera frente a sus ojos, pero no podía hacer nada. Ya habían pasado 30 días después del naufragio. La comida y el agua ya se estaban acabando, cuando de pronto alguien gritó: ¡Tierra, tierra! Remamos rápidamente hacia la isla, cuando sorpresivamente apareció aquella ballena blanca, llevando todo a su paso. Destruyó nuestros últimos botes. Fue tan grande el impulso que terminó de matar a otros 2 muchachos. Las olas nos orillaron hacia la isla, donde podíamos refugiarnos. Teníamos la ligera esperanza que algún barco alcanzara a ver las estelas de humo. Mientras esperábamos repararíamos los barcos, o al menos eso pensábamos. Al día siguiente el señor Chase entró a una cueva. Esta estaba llena de cadáveres, por lo que entendió que si nos quedábamos a esperar, había la posibilidad de morir, y que terminaríamos como ellos. Así que teníamos que luchar y volver al mar, y encontrar el camino de regreso a casa. Pero lastimosamente no todos estábamos dispuestos a correr el riesgo, y entre ellos que se encontraban indispuestos, se hallaba el amigo del señor Chase, que ya estaba muy enfermo y sin fuerzas para seguir luchando. 52 días más tarde, después de tanto flotar en el mar, nos percatamos que uno de los muchachos había muerto y que 2 de los barcos se habían desaparecido. Uno de ellos donde el capitán Polar iba. Me sentía muy mal, sentía que ya no podía más. Tenía miedo de terminar muerto y lo peor de ya no poder regresar a casa nunca más. Ya casi sin fuerzas el capitán quiso darle fin a su vida de un balazo, pero quien se disparó fue el primo del capitán Polar. Pasamos a la deriva. El Pacífico era la más desierta del océano. El sol nos abrazaba y no sabíamos nada de los otros barcos. Lo único que temía era que murieran todos y yo fuera el único sobreviviente. Hasta donde suponía el capitán Chase estábamos a 1500 kilómetros de tierra. Una mañana, el capitán Polar tiró del barco y el señor Chase le dijo: «Qué feliz me hace volverlo a ver», a lo que él respondió: «Ha habido poca felicidad en nuestra supervivencia, señor Chase». Y sorpresivamente volvió a salir a flote aquella ballena blanca. El señor Chase estaba dispuesto a matarla, pero cuando ésta se acercó, se pudo observar que tenía un orificio cerca del ojo. Chase, al verla, se quedó paralizado y no pudo hacerlo. Seguido de esto la dejó escapar, y esa fue la última vez que la vimos. Después de estos sucesos, las corrientes nos separaron y fue la última vez que vimos el bote del capitán Polar. 88 días más tarde, un barco finalmente pudo rescatar el bote del capitán. 3 días después, nosotros seguíamos flotando en el mar, ya sin aliento y fuerzas, cuando de pronto oí el cantar de las aves. Felizmente estábamos cerca de tierra. Fuimos rescatados cerca de una isla. Nos dieron ropa vieja y comida. Fue difícil comer al principio, era extraño. Nos cuidaron lo mejor que pudieron hasta que había un barco que nos llevaría de regreso a casa. Ese viaje duró unos 4 meses y mientras regresábamos camino a casa, pensaba que el capitán Polar y Chase jamás habían pensado la dura lección que les dejaría la naturaleza o aquella ballena blanca. Ya en el puerto, parecía que toda la isla había ido a vernos regresar. Solo había silencios y nos miraban como si fuéramos fantasmas. No le contamos ningún detalle de nuestra supervivencia a nadie, pero me preguntaba de algún modo sabían de nuestro suplicio. Solo era curiosidad. Finalmente todos los muchachos que lograron sobrevivir se encontraban con su familia, entre ellos el señor Chase, que se encontró con su esposa e hija, que en ese preciso momento acababa de conocer. El señor Chase, cuando apenas estaba dando unos pasos, los oficiales lo detuvieron y lo llevaron a la oficina marítima. Habían asuntos de negocios aún inconclusos. Ya en la oficina marítima, el capitán Polar se encontraba allí y sustentó ante sus socios y padres lo que ocurrió, y le pidió al señor Chase que ocultara la verdad, ya que si se llegaba a saber, crearían un gran temor por parte de los accionistas, quienes estaban viendo el negocio del aceite de ballena
como una gran inversión. Chase por su parte se rehusó a mentir y le dijo a Polar: «Yo voy a decir la verdad, y tú también deberías hacerlo. Recuerda lo que hemos vivido». Después de esto, ambos, sabiendo todo lo que habían pasado, parecieron mirarse y pedirse perdón. Sin embargo, el orgullo de parte del capitán Polar por su apellido. Por otro lado, el capitán Chase no le podía expresar lo que realmente es. Solo quedaba agradecer por estar vivos. Entre lágrimas le dije: «Ha sido un gran honor navegar con usted, señor Chase». A lo que él respondió: «El honor ha sido todo mío». Arrancó su collar de diente de ballena y me lo dio. «Que tengas buena suerte, Tom». Al día siguiente, Polar fue llamado para la investigación. Todos los hombres importantes habían asistido. Pero grande fue la sorpresa cuando dijo la verdad. Pareciese que Owen Chase hubiese hablado en persona. La conciencia del capitán Polar quedó limpia, pero la investigación fue una farsa. El capitán Polar zarpó otra vez en búsqueda de la ballena blanca, pero jamás la encontró y no volvió a navegar nunca más. Mientras el señor Chase era un hombre de palabra, primero mandó un barco a aquella isla donde habían quedado sus hombres. Su amigo lamentablemente ya había muerto, pero los otros estaban vivos increíblemente. Luego el señor Chase tomó a su familia y se fue del país a empezar de nuevo, y esta vez como capitán mercante, bajo sus propios mandos. Sin embargo, nadie de los que sobrevivimos ha olvidado lo que pasó aquella vez. Mis queridos amigos y amigas, ¿qué les ha parecido esta historia? Realmente la naturaleza les dio una gran lección a estos hombres de mar. Tiene la opción de nadar contra la corriente o nadar con ella. Es sensato ir con la corriente. No es que no puedas nadar en contra de la corriente, sino que sería un esfuerzo innecesario. Por ello, cuando no se aprende por las buenas, se da por las malas. Si les ha gustado esta historia, no olviden dejarme su comentario. Denle manito arriba a este video. Suscríbanse si aún no lo están y activen la campanilla de notificaciones para que no se pierdan ninguna de mis historias. Y dicho sea de paso, compártelo con tus familiares y amigos. Sé que les encantará. Yo soy tu amigo Israel Ábalos y nos vemos en las siguientes reflexiones de la vida.